Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que estén bien, que hayan pasado unas felices vacaciones y regresamos a clases. Como sabrán, seguimos con la contingencia, pero aún así no podemos parar, no podemos detenernos, entonces vamos a continuar de esta manera o de esta forma con las clases, ¿no? Con la ayuda de unos pequeños videos para facilitarles entender los temas, ¿sí? Nosotros vimos ya el proceso de replicación, al menos eso lo vimos de forma presencial, que era el proceso más complicado. Yo les había comentado, los siguientes procesos que vamos a ver todos son más sencillos y eso nos va a ayudar un poco. Vimos también el tema de reparación del ADN, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el ADN se replica y se repara. En esta ocasión el tema que veríamos es el de transcripción, que es nuestro siguiente proceso que tenemos que ver de acuerdo a nuestro dogma central de la biología molecular, ¿sí? De acuerdo a este mismo dogma, nosotros ya sabemos que la transcripción es el proceso que nos permite generar una molécula de ARN a partir de una cadena de ADN. Inclusive ustedes ya han hecho transcripción de algunas pequeñas cadenas en los ejercicios que hemos hecho en clase. ¿De qué o cuándo necesitamos transcripción? Nosotros necesitamos realizar la transcripción cuando nosotros o nuestras células requieren proteínas, ¿sí? Cuando nuestra célula requiere la función de proteínas, todo el tiempo, ¿sí? Entonces esto quiere decir que durante todo nuestro ciclo celular, G1, fase S, G2 y durante la división vamos a tener que tener presentes RNAs, vamos a tener que tener presentes proteínas y vamos a tener que estar haciendo la transcripción. ¿En qué momento? Vamos a ver algunas de las características que tienen la transcripción, ¿sí? La primera es la complementariedad. La complementariedad se refiere a la complementariedad de las bases nitrogenadas. Aquí ya saben, vamos a seguir conservándola. Si yo tengo una adenina, la voy a emparejar con un uracilo, ¿sí? En este caso no tenemos timina y guanina con citosina. Con esto no vamos a tener ningún problema. Se dice que la transcripción es reiterativa, ¿sí? ¿A qué nos referimos con reiterativo? Cuando nosotros veíamos replicación decíamos, hay que replicar nuestro genoma completo una sola vez. En el caso de nuestra transcripción, el proceso es reiterativo porque sucede para una célula miles de veces, ¿sí? Yo puedo estar haciendo transcripción de un segmento de mi DNA varias veces. Por eso decimos que es reiterativo. No transcribo un solo RNA mensajero, transcribo miles de RNAs mensajeros. Nuestra transcripción es selectiva, ¿sí? Volvemos, en el caso de la replicación, nosotros teníamos que replicábamos el genoma completo. En el caso de la transcripción, yo solo voy a transcribir un segmento de mi DNA, no voy a transcribir todos, y yo voy a seleccionar solamente un fragmento, y ese fragmento además tiene un nombre. No transcribo cualquier pedazo de DNA, transcribo únicamente genes. ¿Cuántos genes tiene mi DNA? Aproximadamente 30.000, entonces yo tengo 30.000 opciones o 30.000 segmentos que puedo estar transcribiendo. La dirección de la síntesis, esa no cambia, dirección de la síntesis para todos y cada uno de los procesos que veamos de 5 a 3'. La asimetría. La transcripción es un proceso asimétrico y tiene que ver con la característica que sigue porque es un proceso monocatenario, ¿sí? Aquí nosotros vemos a lo que nos referimos. Mi cadena de ADN es una cadena doble, pero mi cadena de ARN es una cadena, está compuesto, o la molécula de ARN, de una sola cadena, ¿sí? Es monocatenaria. Entonces, como molde no utilizo mis dos cadenas de ADN, utilizo solo una, ¿sí?
Ya habíamos hablado también de esto, en el que decíamos, la cadena de ADN que yo voy a utilizar es la cadena que va de 3 a 5, porque mi RNA, todos los RNAs que generen, siempre van a ir en dirección 5 a 3. ¿Sí? Mis RNAs van de 5 a 3. Entonces, ¿por qué decimos que es asimétrico? Porque solo utilizo una cadena y la otra no. ¿Por qué decimos que es monocatenario? Por la propia estructura de mi RNA. La transcripción es un proceso bastante sencillo por sí mismo, ¿sí? Aquí la clave para entender la transcripción está en el gen. Nosotros tenemos que entender las características del gen para comprender en qué momento realizamos la transcripción, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta algo. Nosotros, o cada una de nuestras células, tiene exactamente el mismo genoma. Sin embargo, si yo hago una comparativa entre mis células epiteliales y una neurona, yo voy a ver que son muy diferentes entre sí. Tienen el mismo DNA, pero ¿por qué son diferentes? Porque están transcribiendo diferentes genes, ¿sí? Mi célula epitelial va a decir, yo necesito estar produciendo más mucosidad, más sudor, ciertas cosas, que mi neurona no. Mi neurona va a decir, yo necesito estar produciendo neurotransmisores, que mi célula epitelial no. O tener un linfocito que va a decir, yo necesito producir citocinas, pero estas dos le van a decir, yo no necesito producir citocinas, ¿sí? Tienen la misma información genética, estas células, pero lo que las hace diferente es que cada una empieza a transcribir información diferente. Si yo viera el RNA mensajero de esta célula, voy a encontrar un RNA mensajero para una molécula inflamatoria, pero no voy a encontrar el RNA mensajero para un neurotransmisor, porque no lo produce, porque no lo sintetiza. Entonces, ¿cómo es que mi célula decide qué genes transcribir, qué RNAs producir? Eso lo va a decidir su propio DNA, ¿sí? La propia estructura de mis genes. Vamos a ir como siempre de lo más fácil a lo más complicado, y lo más sencillo siempre va a ser nuestro modelo procariota, ¿sí? Nuestro modelo bacteriano. Entonces vamos a ver cómo se organiza un gen procariota, cómo es que regula la transcripción. Al gen procariota le decimos operón, ¿sí? Es como un sinónimo. Si yo digo operón, me estoy refiriendo al gen procariota, es lo mismo. Un gen procariota cuenta con varias secciones, ¿sí? Un gen tiene una región promotora, tiene una región operadora, tiene una región de genes estructurales y tiene una región de genes reguladores. ¿Para qué sirve cada una de estas regiones? El promotor es el sitio donde se va a poder unir una RNA polimerasa. El sitio operador es donde yo voy a poder unir una proteína represora. Los genes estructurales son las regiones codificantes. Precisamente esas regiones, esos genes estructurales, es de donde yo voy a generar mi RNA mensajero útil para la producción de proteínas. Y mi gen regulador, que también va a sintetizar una proteína, pero no una proteína, pero no cualquier proteína, sino una proteína reguladora del mismo proceso, ¿sí? Lo vamos a ver en este esquema, un ejemplo de cómo se comporta o cómo se autorregula un operón, ¿sí? Un gen procariota. Tenemos las regiones que habíamos mencionado. Tengo mi región correspondiente al gen regulador, tengo mi sitio promotor, tengo mi sitio operador, tengo mis sitios de los genes estructurales, ¿sí? Los genes estructurales, encuentro mis genes en procariotas adyacentes uno al lado del otro, gen 1, gen 2 y gen 3. ¿Sí?
Tengo las secciones que habíamos mencionado aquí, ¿sí? Esta región la contiene mi DNA, ¿sí? Todo esto es parte de un solo gen. Un solo gen entonces va a tener regiones reguladoras y va a tener lo que conocemos como regiones estructurales. Las regiones reguladoras me sirven para regular el proceso de transcripción. Las regiones estructurales me sirven para generar el RNA mensajero, ¿sí? Realmente esta parte es la que a mí me interesa porque es la parte que contiene la información de mi RNA mensajero. Le decimos también la secuencia codificante porque es la que me va a tener la información del mensajero, que va a tener la información de las proteínas, ¿sí? Yo no puedo generar proteínas de esta parte, solo de aquí. ¿Para qué me sirve toda esta región? Para controlar la producción de estas proteínas. Vamos a hablar de un ejemplo para entender cómo funciona ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de un operón inducible que existe en la naturaleza y que se llama operón LAC. El operón LAC sirve para la regulación de enzimas que procesan lactosa. ¿Sí? Si nosotros tenemos una bacteria creciendo en un medio rico en lactosa, pues la bacteria va a aprovechar la lactosa para producir energía, ¿sí? Entonces va a querer metabolizarla porque es una forma rápida de obtener energía. Pero también tenemos que pensar esto, ¿y si mi bacteria no tiene lactosa en el medio? ¿Sí? Si mi bacteria no tiene lactosa en el medio, no va a necesitar las enzimas que procesan a la lactosa, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo una beta-galactosidasa. ¿Qué me sirve para procesar la lactosa? Y está muy bien si tengo lactosa, pero si no tengo lactosa yo no quiero producir una proteína porque no la necesito. ¿Cómo le hace el gen para saber cuándo producir las enzimas y cuándo no? Regularmente, si yo no tengo presencia de lactosa en el medio, lo que va a suceder es esto, ¿sí? Tengo mi gen regulador que produce una proteína represora. La proteína represora lo que va a hacer es unirse al sitio operador, que sería esta bolita azul que ven aquí. El promotor me servía para la unión de mi RNA polimerasa, ¿sí? Aquí no hay mucha regulación. Cuando una RNA polimerasa se topa con un sitio promotor, inmediatamente se une a él y empieza a transcribir para llegar a la región estructural y producir el mensajero. Entonces, llega mi RNA polimerasa, se sitúa en el sitio promotor y empieza a generar mensajero. Pero ¿qué va a pasar? Cuando llegue a este sitio, la proteína represora le va a bloquear el camino y no va a poder continuar. Cuando vea que no puede continuar, se va a disociar del gen y nunca va a llegar a producir las enzimas, ¿sí? Para la degradación de lactosa. No se van a producir las proteínas. Y esto está bien porque decíamos, si yo no tengo lactosa, no quiero producirlas. Pero ¿qué pasa si yo sí tengo lactosa en el medio? ¿Sí? Si yo sí quiero producir enzimas que degraden a la lactosa. Pues en este caso va a cambiar un poquito el esquema, ¿sí? Tengo mi gen regulador, que igual produce mi proteína represora, tengo igual a mi RNA polimerasa que se une al sitio promotor. Lo que va a cambiar aquí es la presencia de lactosa. La lactosa, por sí misma, se une a la proteína represora. Cuando se une a la proteína represora, impide que esta proteína llegue a su sitio operador. ¿Sí? Entonces, resulta que mi represora ya no se puede unir al sitio operador. Y esto cambia todo, porque ahora mi RNA polimerasa, cuando comience a sintetizar el RNA,
ya no va a tener a nadie que le bloquee el camino y va a poder avanzar hacia la región de mis genes estructurales. Nadie le bloquea el paso y ella continúa. Y ahora sí vamos a tener síntesis de RNA mensajero de mi gen 1, de mi gen 2, de mi gen 3, que posteriormente van a producir mis enzimas. Estas enzimas, decíamos, son útiles para el metabolismo de lactosa. Entonces, ¿qué van a hacer estas enzimas? Van a poder empezar a eliminar, a procesar o metabolizar la lactosa hasta que la agoten, ¿sí? Va a llegar un momento en que la lactosa se va a agotar del medio. Y cuando se agote la lactosa del medio, pues yo ya no voy a ocupar estas enzimas. Yo ya no tengo lactosa y entonces quiere decir que ya no voy a tener lactosa que se una a mi proteína represora. Si mi proteína represora queda libre, va a volver a unirse al sitio operador y entonces de nuevo, cuando la RNA polimerasa quiera avanzar, se va a topar con que no puede llegar a la región estructural, ¿sí? El proceso entonces es autorregulable. ¿Quién lo regula? El propio DNA, el propio gen. Ahora sí, si ya nos queda claro la manera en que funcionan estas regiones, ¿sí? Regiones reguladoras y regiones estructurales, nosotros podemos sacar unas conclusiones rápidas, ¿sí? Decíamos, esto lo regula mi propio gen, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo una mutación, como las que habíamos dicho que podían pasar, un cambio de base en una región estructural? Si yo tengo una modificación en una región estructural, yo voy a tener una proteína que venga con un defecto, ¿sí? Y puede que esta proteína con ese defecto no logre metabolizar la lactosa. Entonces yo no voy a poder aprovechar la lactosa del medio. Entonces, mutaciones en regiones estructurales son de cuidado, ¿sí? Antes eran las que más se estudiaban y se decía que las regiones reguladoras de mi gen eran regiones basuras, que no servían para nada. Actualmente ese concepto ha cambiado por una situación, ¿sí? Vamos a pensar que la mutación la tengo en la región operadora. ¿Qué pasa si yo tengo una mutación en esta región? Pues resulta que tener una mutación aquí puede ocasionar que mi proteína represora pierda la afinidad por sitios operadores, ¿sí? Que esta ya no se quiera unir aquí. ¿Por qué? Pues porque esa mutación hace que ya no reconozca ese lugar. Si no lo reconoce, nunca se va a unir y voy a tener siempre transcripción. Inclusive cuando no la necesite, ¿sí? Y estar produciendo proteínas que yo no necesito tiene un alto costo para mi célula. O puede ser el efecto contrario, que esta mutación lo que provoque es un aumento de la afinidad de la proteína represora y entonces esta se quede unida sin poder liberarse, lo cual también me traería problemas porque cuando yo necesite de verdad esas proteínas yo no podría quitar a la represora y no tendría transcripción, ¿sí? Las regiones reguladoras, entonces, si tienen una alteración, ya sea operador, promotor o regulador, puede que me causen la ausencia de alguna proteína o que la proteína se produzca sin ninguna regulación. Entonces, regiones reguladoras también son importantes. Regiones estructurales también son importantes porque me pueden dar proteínas alteradas. Ahora, ¿sí? Vamos a hablar de los requisitos, de qué necesito para realizar una transcripción procariota, ¿sí? En mis bacterias. Yo les había dicho, es un proceso más simple, ya no vamos a tener los 10 elementos que teníamos en replicación, es tan simple que solo tengo 2 elementos. Mi cadena molde, que en este caso es mi gen, y mi RNA polimerasa. Es lo único que necesito para transcribir. ¿Por qué solo necesito 2 elementos?
Pues porque resulta que esta enzima, la RNA polimerasa, es una superenzima que va a encargarse de hacer todos los procesos que en la replicación lo hacían diferentes proteínas. Nosotros, por ejemplo, cuando hablábamos de replicación, teníamos una proteína que reconocía los sitios de inicio. Reconocía los sitios de inicio y desnaturalizaba la cadena de DNA. Aquí, la RNA, que eran las helicasas. Aquí yo no tengo helicasas. La RNA polimerasa por sí misma reconoce el sitio de inicio y por sí misma reconoce el sitio de inicio y por sí misma se encarga de desarrollar el DNA, ¿sí? Esto es la desnaturalización del ADN. Después decíamos, el ADN desnaturalizado lo que tiende a hacer es a volverse a unir. Y para eso teníamos unas proteínas que nosotros decíamos SSB en la replicación. Aquí yo no tengo proteínas SSB. Mi misma RNA polimerasa se encarga de estabilizar la horquilla de transcripción. Después teníamos la necesidad de una primasa que dejaba un RNA cebador. Aquí no lo necesitamos porque esta enzima no necesita cebadores. Ella inicia síntesis sin necesidad de un extremo 3' libre. ¿Sí? Entonces no necesita cebadores, no necesitamos primasas. Después llegaba la enzima a propiamente unir los nucleótidos. Aquí también vamos a tener este proceso. Mi RNA polimerasa obviamente se encarga de empezar a unir de acuerdo a la complementariedad de mi DNA, a empezar a formar la cadena de RNA. Después de que hace esto, nosotros teníamos que el avance lo hacían las helicasas. Aquí el avance lo hace la misma RNA polimerasa. Al momento de avanzar, ella misma se encarga, ¿sí? Aquí tenemos que entender que nos va a quedar un híbrido, ¿sí? Un híbrido DNA-RNA. De alguna manera es ya una doble cadena, pero este RNA obviamente no se puede quedar aquí, porque yo tengo que volver a unir mis cadenas de DNA y dejarlas como estaban. Es importante que en el momento que avanza mi RNA polimerasa va a ir disociando el RNA, ¿sí? Este nucleótido o estos puentes de hidrógeno que se formaron los va a romper, de manera que va a ir liberando el RNA para poder volver, después de que avance este segmento, volver a dejar que el DNA se renaturalice. Entonces, se encarga también de disociar la cadena de RNA y cuando termina de hacer la síntesis, renaturaliza el ADN por detrás. Entonces, prácticamente todos los procesos necesarios para la síntesis de RNA los hace esta enzima, ¿sí? Es una superenzima, la RNA polimerasa se encarga de todo, ¿sí? Aquí no vamos a ver múltiples elementos, eso nos facilita mucho el proceso. Las etapas también son sencillas, siempre van a ser las mismas. Voy a tener un inicio, un crecimiento o elongación y un proceso de terminación, ¿sí? ¿En qué consiste en el inicio? El inicio va a consistir en el reconocimiento de los sitios promotores. Aquí, ¿sí? Les habla de que el inicio termina cuando se libera el factor sigma, ¿sí? ¿Qué es este factor sigma? Como vimos o acabamos de ver, la RNA polimerasa es una superenzima que hace muchas funciones. ¿Cómo logra hacer todas esas funciones? Las logra hacer porque está compuesta de varias subunidades, ¿sí? Hay varias partecitas, o por decirlo de alguna manera, varias proteínas o enzimas que están juntas haciendo diferentes procesos, ¿sí? Esta parte se encarga de la función polimerizante. Esta parte se encarga de la función de disociar el ARN.
Esta parte se encarga del reconocimiento, ¿sí? Son como una superenzima compuesta de diferentes subunidades que hacen diferentes funciones. Una de las partes que es más importante de mi RNA polimerasa es el factor sigma, ¿sí? ¿Por qué lo vemos como aparte? Porque el factor sigma es una subunidad de mi RNA polimerasa que se puede disociar, ¿sí? Cuando hablo de disociar es que puede separarse de mi RNA polimerasa. Su función del factor sigma es únicamente la de reconocer los sitios de inicio, esto es, reconocer mis sitios promotores. Y esa es pregunta de examen seguro, ¿sí? ¿Quién reconoce sitios promotores? Mi factor sigma, ¿sí? Ella marca el inicio de la transcripción. Entonces viene mi RNA polimerasa guiada por factor sigma y reconoce sitios promotores. Una vez que hace esta función de permitirle reconocer estos sitios promotores, lo que hace mi subunidad sigma es abandonar a la RNA polimerasa. ¿Por qué? Porque su función ya la cumplió. Yo ya te guié al sitio promotor. Ahora yo me voy. ¿Para qué se va? Va a buscar a otra RNA polimerasa, ¿sí? Si se fija en esta RNA que no tiene factor sigma, pues va a tener que continuar todo el proceso sin factor sigma. Cuando termine la transcripción, cuando sea liberada, no, aquí nada se desperdicia, ¿sí? Todo se recicla. Esta RNA polimerasa que perdió su factor sigma no es que ya no sirva, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta RNA polimerasa? Va a buscar un factor sigma. Entonces, terminando la transcripción, tanto factor sigma como RNA polimerasa se siguen buscando, ¿sí? El factor sigma liberado va a buscar a una RNA polimerasa a la que le falte factor sigma para volverla a guiar al sitio de inicio de los sitios promotores, ¿sí? Y esto va a continuar. Entonces, inicio de transcripción, mi RNA polimerasa con ayuda de factor sigma reconoce mi sitio promotor. Una vez que ya está bien anclada en estos sitios promotores, la subunidad sigma se disocia y continuaríamos con la etapa de crecimiento. El crecimiento, vamos de 5 a 3', vamos agregando los ribonucleótidos por complementariedad y va avanzando nuestra horquilla a lo largo de la cadena de ADN, ¿sí? No hay más. Y la terminación, ¿sí? ¿Cómo sabe nuestra RNA polimerasa en qué sitio detenerse? Realmente desconocemos cómo le hace nuestra RNA polimerasa para saber que tiene o que va a terminar con un proceso de transcripción, ¿sí? En este caso no tenemos, como por decirlo en el inicio, un sitio promotor bien ubicado. Aquí nosotros en los sitios de terminación tenemos variación, no tenemos una secuencia a la que podamos decirle como aquí, secuencia promotora, secuencia de terminación, ¿sí? Y decir siempre es la misma secuencia, realmente no lo tenemos. Cada gen termina de una manera diferente y muchos de los mecanismos de terminación no los conocemos, pero al menos hay documentados dos que vamos a mencionar brevemente. Uno es a través de las proteínas RHO, ¿sí? Para que no se les olvide, proteínas RHO, las proteínas PRO, ¿sí? ¿Qué hacen estas proteínas? Estas proteínas están diseñadas para reconocer ciertas secuencias del RNA mensajero. En caso de que mi DNA tenga esas secuencias, mi RNA lo va a copiar. Y si aparecen en este mensajero, la proteína RHO va a poder reconocerlos. Lo que hace es insertarse en el extremo del RNA y avanzar hasta el sitio de reconocimiento de la secuencia, donde la presencia de mi proteína RHO va a provocar la disociación del RNA mensajero
de la RNA polimerasa y de las propias proteínas RO, dando por finalizado el proceso de terminación. La otra forma de terminación que conocemos es algo que se conoce como secuencias palindrómicas, donde nosotros se forma una especie de bucle en el propio RNA mensajero que provoca su disociación, ¿sí? Entonces tenemos dos formas de terminación reportadas, las proteínas RO y secuencias palindrómicas. Posiblemente haya algunas más, pero no las conocemos. Bueno, de transcripción en procariotas sería todo, ¿sí? Revisen la tarea y pues nos vemos por este medio la siguiente clase.